La osteoartrosis es una entidad médica que se caracteriza por el desgaste prematuro de las articulaciones, lo cual produce un daño en esta estructura blanca que es el cartílago articular, que con el tiempo se va deteriorando y en el paciente se manifiesta por dolor, por limitación de los movimientos y en algunos casos por deformidad. ¿Qué es lo que sucede? Los seres humanos con el tiempo vamos siendo más activos. El adulto mayor de hoy no es el adulto mayor de hace 40 años, donde la gente era absolutamente sedentaria. Entonces, la limitación funcional que se genera como consecuencia de esta patología que no le permite a una persona desarrollar sus expectativas es gigante. Si un paciente con osteoartrosis no recibe tratamiento adecuado y a tiempo, esto le va produciendo un deterioro de varias estructuras del organismo, no solamente articulares, sino musculares y cardiovasculares, y esto a largo plazo le impide mucho desempeñarse desde el punto de vista laboral y lo afecta socialmente. No se sabe la causa de la enfermedad, es multifactorial, pero existen unos datos epidemiológicos que nos ayudarían. Ejemplo, el sexo es más común en mujeres, la raza más común en pacientes de raza blanca. La edad es más común en pacientes mayores de 55 años. Esto nos llevaría a pensar que estas personas sufren o padecen mucho más la enfermedad que otras personas, como también las personas que practican deporte de alto impacto. Son personas que van a tener una condición más predisponente de la enfermedad o la osteoartrosis. Nosotros como ortopedistas evaluamos al paciente. Al examen físico vamos a encontrar o a sentir palpación, roce articular, chasquido articular. Vamos a notar en el perímetro muscular una atrofia marcada de ese músculo y también al hacer la ergonometría de la articulación podemos notar que hay un aumento del valgo o el varo de la articulación. Una radiografía simple de rodillas comparativas con las proyecciones indicadas AP lateral y con mi paciente en bipedestación podemos aclarar el diagnóstico y clasificarlo. Además de esta placa podemos mandar exámenes en laboratorio como BCG, PCR, factor reumatoideo, no para aclarar la osteoartrosis, sino para hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías reactivas inflamatorias de la articulación. Todavía sigue siendo la radiología simple el pilar fundamental para el diagnóstico de la osteoartrosis. Si con la radiología simple no es suficiente, existen algunos exámenes complementarios que a criterio médico, como las resonancias, los TACs y la ergonografía, se solicitarían. Existe una pirámide terapéutica para el tratamiento de la osteoartrosis. En la base de la pirámide encontramos una terapia no farmacológica que está encaminada a educar al paciente, a enseñarle en qué consiste su problema, de osteoartrosis, a que haga terapia física, terapia ocupacional, a que reduzca de peso, es decir, a que aprenda a manejar su problema. Las opciones de tratamiento van encaminadas a un manejo polimodal. ¿Qué significa esto? Que debemos utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para mejorar el dolor y la movilidad de los pacientes. La piedra angular de este tratamiento está en relación con disminución de peso y disminución de los ejercicios de impacto, o sea, cambio en la actividad deportiva y probablemente laboral. Históricamente se han manejado dos grandes conceptos, el uso de esteroides articulares o el uso de viscosuplementos articulares. Los esteroides pues obviamente tienen la ventaja que mejoran rápidamente el dolor, pero el esteroide también en el largo plazo también tiene un efecto de deterioro a nivel del cartílago articular. ¿Qué es la viscosuplementación? Aplicar dentro de la articulación una estructura o una sustancia similar al ácido hialurónico, con la función de disminuir el roce articular, disminuir la fricción de esta articulación y esto conlleva a disminución de los síntomas del dolor, edema y rigidez articular. Este ácido hialurónico tiene el objetivo de mejorar los síntomas y además prevenir el progreso de la enfermedad.
pacientes que quieran desarrollar actividades deportivas. Yo les decía al principio que la gente hoy en día quiere tener más actividad. Tenemos pacientes mayores de 60 años que son golfistas, que son tenistas, que quieren montar en bicicleta, que quieren ir a un gimnasio. La viscosuplementación es una alternativa ideal para mejorarle la calidad funcional a esas personas y para que puedan desarrollar esas actividades. Entonces es un escenario muy amplio, cada vez más probado, cada vez más establecido y en que los resultados funcionales y en mejoría del dolor son muy grandes.